Una feliz tarde para todos. Aló. Una feliz tarde para todos. El Señor les bendiga. Pero ya, ¿cuántas veces que me la han hecho? Solo me responden a la segunda, no me responden a la primera. Están tibios ustedes. Ya durante la mañana estudiamos un poco acerca de el poder de Jesús, el quién es Cristo Jesús. Y en esta tarde quiero que vayamos ahondando en la temática de la semana y miremos cómo es que un Dios todopoderoso, un Jesús creador de todo lo que existe, un Jesús que a su voz, escúchame, crea galaxias enteras con solamente hágase. ¿Cómo es que ese Dios dedicó tanto tiempo para embarrarse las manos, tomar lodo y hacer de ese lodo un muñeco? No es una mala palabra, ¿verdad? Muy bien. Ay, perdón, tengo problemas con eso, ¿saben? Porque allá y acá hay algunas palabras que, si por casualidad yo he orado a Dios y estoy procurando cuidarme lo más que pueda, pero si por esas cosas de la vida digo alguna frase que no es correcta aquí, por favor no me dejen pecar 2 veces. ¿Estamos? ¿Me van a ayudar con eso? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es que ese Dios todopoderoso se embarra las manos para hacer a un ser como tú y como yo? ¿Cómo es que ese Dios no solo hace ese muñeco de barro, sino que también se inclina él mismo hasta el piso, hasta el suelo, para dar un poco de su ser, un poco de su esencia a ese muñeco que acaba de crear? Y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Alabado sea el Señor. Tú tienes un poco de Dios, ¿sabías? El aliento de vida. ¿No es tuyo? Dios te lo dio. Con esto en mente, entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo lograr meter esa información aquí? Y dicho sea de paso, si lo que estamos haciendo durante esta semana que empieza ahora no te lleva, no me lleva a levantarme cada mañana y darle el primer lugar a Cristo Jesús, todo esto será mera información. Y le digo una cosa, no vine a darle información, vine a compartirle la palabra de Dios. Así que tenemos que empezar a tomar decisiones. Debemos levantarnos cada mañana y buscar a aquel que nos permite levantarnos cada mañana. ¿Cómo entender entonces a ese ser todopoderoso? Inclinarse, soplar, formar, embarrarse las manos. Pero ¿cómo entenderlo ahora en la cruz del Calvario? ¿Cómo ese ser tan maravilloso se rebaja a tal punto de hacerse uno con la criatura? Y no solo eso, permitir que sus criaturas lo lleven a la cruz. ¿Alguien entiende eso, por favor? Si alguien lo entiende, necesito que me lo explique, porque yo no lo he entendido todavía. Pero ¿sabe? La Biblia dice que hubo una razón que motivó al poderoso Dios a ese acto tan sublime. ¿Y saben cómo se llama esa razón? Porque de tal manera te amó Dios. Nosotros somos ese mundo al que Dios ama, cada persona de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que cuántos? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú no mueras eternamente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú vivas eternamente.
Y me llama la atención lo que escribió en una matutina titulada Hijos e hijas de Dios. Hay esta frase y me encanta repetirla. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno de la cual se reúnen todas las obras. ¿Es qué cosa dice? La gran verdad en torno de la cual se reúnen todas las otras verdades. Y hay más. Para poder comprender y apreciar correctamente toda la verdad, escuche ahora, toda la verdad de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Hay alguien que le gustaría entender toda la verdad de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Hay alguno por lo menos, sí o no? Amén. Aquí viene. Debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. No hay otro método para alcanzar salvación y vida eterna. El único método que el cielo se inventó para darnos salvación y vida eterna se llama la cruz de Cristo Jesús. Pero no podemos quedarnos enganchados a la cruz de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús trasciende la cruz. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? El Rey. ¿Quién más? Vamos, ¿quién más? Rey de Reyes. Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué más títulos tenía Jesús antes de venir a la tierra? Admirable consejero. Jehová, admirable consejero. Dios fuerte, Muy bien. príncipe de paz. Vino a la tierra, vivió como uno de nosotros, se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, nos enseñó el camino de la salvación, pagó la demanda del pecado, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado. Pero alabado sea el Señor, el Dios en el que tú crees, la tumba está vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Ahora entonces, ¿solo resucitó o hubo algo más? Si Jesús viene a la tierra, vive como uno de nosotros, muere en la cruz del Calvario y resucita, bueno, el plan de la salvación está incompleto. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un intercesor para que pueda lavar nuestros nombres en el libro de la vida. Y necesitamos a un Cristo de gloria que venga otra vez. Amén. Para que donde Él esté, usted también esté. Y entonces el plan de la salvación está completo. Pero lo sorprendente de todo se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Aquí viene una sorpresa. Si ese es el plan de Dios, si ese es el anhelo de Dios, si se atrevió Dios a tanto, ¿por qué encontramos en la Santa Biblia relatos como este? Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 6 y siguientes. Ahora bien, el día de las fiestas le soltaban a un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido, ¿qué frase dice su Biblia? Que habían cometido homicidio en una revuelta. ¿Qué habían hecho? Habían cometido homicidio. Para nosotros, ¿qué cosa es un homicida? ¿Quién es un homicida? Para nosotros, alguien que mata a alguien, ¿verdad? Pero saben que bíblicamente el homicidio no es simplemente matar a alguien, es parte de, pero según la Biblia, cuando tú te enojas locamente con alguien, ya estás asesinando en tu corazón. La Biblia dice, San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el cual ha sido homicida ¿desde cuándo?
Desde el principio. ¿Y a quién mató Satanás en el principio? ¿O a quién quiso matar desde el principio? Jesús. A Jesús. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Homicida desde el principio. Allá solo lo quiso matar. Cuando vino Jesús a la tierra, dijo Satanás, llegó mi hora. Este es mi tiempo. ¿Murió Jesús en la cruz? Sí, señor. ¿Qué hizo Satanás? Logró su propósito también. Pero ¿desde cuándo está registrado como homicida? Desde el principio. Muy bien. Barrabás había cometido homicidio con sus compañeros en una revuelta y ahora estaba preso. Y dice el versículo 8, y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre se había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién se está refiriendo Pilato? Jesús. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Escuche. Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado, mire quiénes. ¿Quiénes dice allí? Los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes, queridos? ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? No era cualquier tipo de gente, no eran las personas del común, eran los encargados de ministrar la palabra de Dios al pueblo. Y ahora por envidia toman a Jesús, le hacen un juicio extraño y lo llevan ante Pilato. Pilato dice, hey, por envidia me lo traen. Ahora entonces, dice Pilato, yo voy a colocarlo ante el pueblo como le ama, como le ha hecho milagros delante de ellos, como les ha sanado, como ha suplido sus necesidades, el pueblo va a pedir que se lo suelte y yo quedo libre de que los principales sacerdotes me acusen. Pero ¿saben qué pasó? Miren lo que pasó. Mas los principales sacerdotes, versículo 11, incitaban a la multitud. ¿Qué hacían? Incitaban a la multitud. ¿Para qué cosa dice la Biblia? Para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? ¿Y quién es el homicida desde el principio? ¿A quién representa Barrabás? ¿Y a quién representa Jesús? ¿Y qué dijeron? Suéltenos a quién. Prefirieron quedarse, escucha, con el diablo y crucificar al Cristo de gloria. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis el Rey de los judíos? Y aquí viene lo más doloroso de la lectura. ¿Qué dijo el pueblo? Crucifícala, crucifícala. ¿Qué hay en la cruz? ¿Cuál es el valor trascendental de la cruz? ¿Qué es lo que hay detrás de la cruz? Si nosotros durante esta semana logramos entender el valor de la cruz, que hay atrás de la cruz, nuestras vidas nunca volverán a ser iguales. Cuando nosotros analizamos vidas como las de Pedro, vidas como la de los 11 compañeros, excepto uno, vidas como las de Saulo de Tarso y muchos más que registra la Biblia, cuando alguien se encuentra con Cristo Jesús, su vida nunca volverá a ser igual. ¿Te gustaría encontrarte con Jesús esta semana? ¿Te gustaría o no te gustaría? Que ese poderoso Cristo de gloria viniese y llenase todo tu ser. ¿Te gustaría? No te pierdas ningún día entonces, porque vamos a armar un rompecabezas. Esta es la segunda pieza. Si te pierdes un día, al final no podrás armar el rompecabezas completo, porque te vas a perder una pieza. Ahora entonces, ¿cuál es el valor de la cruz? ¿Qué hay detrás de la cruz? ¿Por qué lo llevan a la cruz?
Generalmente pensamos que Cristo Jesús colgó en una cruz romana. Y en realidad, aunque colgó en una cruz romana, el concepto, la idea de la cruz no es de los romanos. La idea de la cruz de Jesús viene, mire de qué pueblo. ¿Qué gritó el pueblo? ¿Y quiénes eran ese pueblo? Los judíos odiaban la cruz, pero a Jesús lo llevaron a la cruz. En realidad, los principales sacerdotes e incluso los mismos judíos estaban siendo instigados por el enemigo de Dios para llevar a Jesús a la cruz. El que se movía por medio de ellos, el que los enfuriaba, el que les daba fuerza para gritar, el que les colocaba las palabras en la boca que debían de decir, crucifíquenle, crucifíquenle, era Lucifer. ¿Y sabe por qué? Porque hay un conflicto cósmico que se libra en torno de cada quien. Y el conflicto es una razón: adoración. ¿A quién adoramos? Ahora entonces, vamos a la Biblia para que continuemos o para que avancemos con esto. ¿Cuál es el valor de la cruz? Libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer de aquí el verso 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué cosa dice el apóstol Pablo, en la cruz de quién, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿Cuál es el concepto de Pablo? ¿Qué nacionalidad tiene Pablo? Pablo es judío también. En la mente de Pablo, en el concepto de Pablo, ¿por qué Pablo está escribiendo? Me propuse entre vosotros no saber nada más, sino únicamente la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hay detrás de la mente de Cristo? El asunto aquí es que Satanás sabe lo que hay a través de la cruz. Y se ha propuesto borrar de nuestras mentes el concepto verdadero, el significado verdadero de la cruz de Cristo. Y se goza, escúchame bien, y se goza en que en las iglesias hoy hayan cruces. Incluso que en los cuerpos estén tatuadas imágenes, señales de cruces. Que la gente hable de la cruz, que la gente piense en la cruz, pero no con el verdadero valor y el verdadero significado de la cruz. Si nosotros entendemos el valor de la cruz, le garantizo, nuestra vida será diferente. Dicen los exégetas bíblicos que la cruz inició con los cenicios por allá en los años 600 antes de Cristo, que fue pasando de nación en nación, hasta que llegó los egipcios y finalmente los romanos, y bueno, hasta nosotros. El concepto romano para la cruz era usado únicamente, la cruz romana era usada únicamente, mire para quién, para los esclavos fugados, que en el tiempo de Jesús abundaban, y para los peores criminales.
Cuando Pilato interroga a Jesús, se da cuenta que no es un esclavo fugado y mucho menos un criminal. La cruz en la cual cuelgan a Jesús no se construyó ni siquiera para Jesús. ¿Saben para qué se había construido esa cruz? ¿Para qué? Para Barrabás. ¿Y por qué para Barrabás? ¿Por qué los romanos iban a crucificar a Barrabás? ¿Y por qué a Barrabás sí? Porque era, ¿qué cosa? Homicida. Y en el concepto romano, ¿quiénes debían de ir a la cruz? Los homicidas. Pero ahora, cuando traen a Jesús, Pilato dice, ustedes le trajeron por envidia. Yo no encuentro nada de malo en este hombre. Yo no puedo crucificarlo. Pero ellos usan algunas estrategias. Finalmente Pilato les dice, miren, yo me lavo las manos. Allí está el hombre. Crucifíquenlo ustedes. Yo no me meto en eso. San Juan capítulo 19, versículo 6. Y aquí creo que tenemos que empezar a correr. San Juan capítulo 19. Y vamos a leer aquí el verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, ¿qué le dijo Pilato? En el concepto romano no lo puedo crucificar. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos ley y según nuestra ley él debe morir. ¿De qué están acusando a Jesús? ¿De qué? Vamos, ¿de qué lo acusaron? De siendo hombre hacerse igual a Dios. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. ¿Cuál es la ley a la que ellos se refieren? A la blasfemia. Pero resulta de que en la Biblia no solamente está que la blasfemia es pecado, sino que también está la condenación de ese pecado. ¿Cuál es la condenación de la blasfemia? Muerte, sí, también muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Piedras. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque en el concepto judío, los judíos solo llevaban a la cruz a los enemigos de Dios, a los que se oponían a Dios, a los que batallaban y luchaban contra el pueblo de Dios. A esa gente los judíos los llevaban a la cruz. ¿Saben con qué propósito? Si a alguien lo apedreaban, tal como hicieron con Esteban, mientras lo apedreaban, si había cometido la blasfemia, él podía arrepentirse de su pecado, clamar a Dios, pedir perdón. ¿Y qué creen que Dios haría? Aunque muriera apedreado. ¿Nos perdona el Señor, sí o no? Pero el que iba a la cruz y moría como un maldito por Dios, ¿a quién podía clamar? ¿Qué esperanza de salvación había para alguien que moría en la cruz? Ninguna. ¿Cuál era la estrategia de Satanás entonces al hacer que llevaran a Cristo Jesús hasta la cruz del Calvario? Dicen los historiadores que en el año 70 todo el que salía de Jerusalén a la cruz. Y dice Josefo que había tantas cruces que era difícil caminar. Era la peor de las muertes con la cual se podía condenar a un ser humano. ¿Y saben a quién llevaron a la cruz? Al Creador de los seres humanos. Pero el asunto es, versículo 5, San Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura
Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Esto es decir, óigame, ustedes se encargarán de eso, yo no. El problema con Pilato era que Pilato no conocía a la ley que ellos hacían referencia. Versículo 7. Los judíos respondieron, aquí viene: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley él debe morir. ¿Por qué razón dice la Biblia? Se hizo a sí mismo hijo. ¿Era Dios con nosotros? ¿Qué le dijo Gabriel a María? Y llamará su nombre, que traducido es. ¿Y ahora por qué no aceptan eso? Ahora entonces, queridos, no vamos a leer el texto, pero quiero mencionárselo. Levítico capítulo 24, versículo 16 habla de esa ley. Pero no se vayan para allá, por favor, solo por lo que están tomando apuntes. Vamos nosotros para el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 30 y 31. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo: yo y el Padre, ¿cuántos? ¿Y qué dijeron los judíos? Crucifíquenlo. ¿Es verdad que Jesús y el Padre son uno, sí o no? ¿Recuerdan San Juan 17? ¿Qué quiere Jesús que nosotros seamos? Por eso, cuando Fernando dijo ayer en la noche, no me siento como un extraño, porque la Biblia dice que somos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, yo no conocía a tantos hermanos, pero qué gusto conocerles. Tengo hermanos míos hasta de otro tipo de piel. Eso es lo lindo de pertenecer a esta hermosa familia. Pero entonces, queridos, ¿qué fue lo que Satanás propuso? Que Jesús fuera a la tumba sin esperanza de resurrección. ¿Entienden el asunto? Jesús se tiró al vacío sin ninguna garantía de que iba a resucitar. La pregunta es: ¿estás dispuesto tú a tirarte al vacío por Jesús? Él lo hizo por ti. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo por él? ¿Usted está dispuesto a hacerlo por él? Pero gloria a Dios, Jesús dijo, dado en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has? ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo se sintió? Solo. Por primera vez en 33 años que estuvo en esta tierra. Recuerdan que en algunas ocasiones dijo: yo solo hago lo que mi Padre me dice que haga, no hago más nada. Pero en esta ocasión, en el momento más terrible de su vida, él clama buscando a su Padre. ¿Y cómo se encuentra? Solo. La pregunta es: ¿por qué está solo Jesús en el peor momento de su vida? ¿Por qué está solo? Porque está cargando el pecado, mire, ¿de quién? Sí, el suyo. Sí, Señor. ¿Por qué? Ahora entonces, ¿te ama Jesús o no te ama Jesús? ¿Y cómo respondes tú a ese amor? Me gusta, están pensando. Permítanme terminar de esta manera. Josué capítulo 5, versículo 3. Vamos a demostrar lo que acabamos de decir para que
no quede por ahí volando. Josué, capítulo 5, versículo 3. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué tenía Josué? Tenía enemigos también. ¿Quiénes eran los enemigos de Josué? Bueno, los que peleaban contra el pueblo de Dios. Y él respondió: no, mas como, miren quién es, príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y él le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Quién vino a combatir con Josué a los enemigos? ¿Qué pasó con esos enemigos? Se unieron. Hicieron una coalición terrible. Lo mismo que pasó cuando crucificaron a Jesús. Las personas o los grupos sociales y religiosos que no se la iban bien entre sí, ahora tenían un enemigo común, se unieron para lograr su propósito, para lograr un objetivo y llevaron a Cristo a la cruz. Bueno, ahora mire lo que pasó. Capítulo 10 de Josué. Capítulo 10, versículo 26. Leamos desde el 25. Y Josué dijo: no matéis. Gracias. Hace rato lo quería hacer. Gracias por lo que están leyendo. ¿Saben? Uno de los problemas que tiene el mundo religioso hoy es que no lee la Biblia. Y todo lo que se dice desde acá se lo... Y junto con la buena comida a veces va veneno también. Gracias por lo que están leyendo. Entonces dijo Josué: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes. ¿Y qué más dice? Y valientes, porque así hará, ¿quién dice Josué? Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Versículo 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo, ¿qué cosa dice la Biblia? Colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer, ¿qué cosa dice? ¿Por qué los colgaron? Porque eran, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Como un enemigo de Dios. ¿Entienden el valor de la cruz? ¿Entiendes? Porque de tal manera, ¿entiendes ese de tal manera? ¿Entiendes lo que significa? Porque de tal manera te amó a ti, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, momento, pero hoy tenemos un problema. Hoy el cristianismo se ha vuelto una moda. Todo el mundo dice ser cristiano, todo es cristiano hoy en día. Pero cuando usted va a ver cómo viven, no viven como cristianos. Y la Biblia me dice a mí que si alguno dice que le conoce a Él, debe andar como Él anduvo. ¿Le gustaría a usted andar como Jesús anduvo? El asunto no es solamente creer en Jesús. El asunto es que hay que creerle a Jesús. ¿Se entiende eso? Romanos capítulo 5, versículo 8. Es el último texto de la noche. Mas Dios muestra su amor para conmigo. ¿Para con quién? Sí, para con usted. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Hay algún pecador aquí? Levante la mano. Si hay algún pecador, levante la mano. O hay algunos que no son pecadores. Bajen la mano los pecadores. Levanten la mano los que no son pecadores. Yo quiero ver. Los que no son pecadores. Los que no han cometido ni un pecado. Ok. Levanten la mano los pecadores entonces. El primer paso para la salvación es reconocer que no puedo hacer nada por mí mismo, que dependo de la gracia, la misericordia y el sacrificio de Cristo Jesús. Si tú no reconoces que eres un pecador, ¿para qué necesitas un Salvador? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, alabado sea el Señor, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos merecemos usted y yo? ¿Qué nos merecemos? La muerte. ¿Qué tipo de muerte? ¿Somos los peores criminales o no somos los peores criminales? Llevamos al mismo Cristo de la gloria a la cruz. ¿Eso no es el peor que el peor de los criminales? Pero si cuando éramos enemigos nos reconcilió consigo a través de Cristo, ahora que somos sus amigos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Yo no sé si está tarde para ustedes todavía. Para nosotros hace rato fue de noche, si fuese esta hora ya. Yo no sé si esta tarde haya alguien que quiera decirle: Señor, yo reconozco que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario lo hiciste movido solamente porque me amas. ¿Hay alguien que quiera decirle eso, Señor? Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero corresponder a ese amor? Yo quiero que en mí se cumpla el sueño de Dios, tener salvación y vida eterna. ¿Hay alguien que quiera decirle? Alabado sea el Señor. Podemos arrodillarnos y darle gracias a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No hay otro método para salvación. Pero recuerden, Cristo es más que la cruz. Vamos a ver. Soberano Dios y Padre nuestro, como lo hacen nosotros, nos postramos ante tu presencia porque reconocemos que somos polvo y ceniza, pero en ti somos más que vencedores por Cristo Jesús. Nos postramos, Señor, para decirte gracias por ese magno acto que hiciste al venir en la tierra, vivir, morir, derramar tu sangre, ir a la tumba, resucitar, ascender e interceder. Pero Señor, gracias porque tu promesa es que pronto vendrás a llevarnos consigo a la Canaán celestial. Oh Señor, no permitas que ninguno de tus hijos se pierda, sino que todos alcancemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que esta tu iglesia de fe y esperanza de Santiago de Chile podamos encontrarla en la Canaán celestial. En la mañana gloriosa podamos estar en el grupo de los que levantarán sus brazos al cielo y dirán: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, nos alegraremos en su salvación. Pero Señor, también la Biblia enseña que habrá otro grupo que clamará a las peñas y a los montes: caed sobre vosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en su trono, porque el grande día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Oh Señor, tú permitiste que estuviésemos aquí con un propósito, con una misión. De hecho, nosotros estamos aquí porque alguien entendió ese propósito, fue hasta nuestro hogar y nos habló del plan de salvación.
Permita, Señor, que los dones que usted nos ha dado, los talentos, el tiempo, lo usemos para arrebatarle almas al enemigo y presentarlas ante su trono de gracia para que alcancen salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos familiares que aún no te han aceptado como único y suficiente Salvador personal, y queremos que ellos también, por tu gracia bendita, extiendas tu brazo poderoso y les alcancen para salvación. Que solo podamos ser instrumentos en tus brazos de amor para que muchas personas puedan ver el amor de Cristo en cada uno de nosotros y puedan acercarse a ti confiadamente para salvación y vida eterna. Oh Padre, gracias, porque tu palabra enseña que ahora están abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración que se ha hecho en este lugar. Por tanto, Señor, de antemano, gracias, porque creemos que según tu voluntad nos permitirás durante esta semana y el resto de nuestra vida ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, pero compartirla con las personas que nos rodean. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, en el nombre de Jesús.